Buenos días. Buenos días de nuevo. Gracias por estar aquí en la segunda jornada del curso sobre innovación política para la despolarización. Vamos a tener 3 mesas. La primera de ellas sobre… La verdad que es una mesa que merecería 2 mesas porque cada uno de los temas es inmenso, ¿no? Despolarización de sociedad civil y medios. Después tendremos una pausa, seguiremos con la despolarización de las instituciones políticas y acabaremos con una mesa de hecho, con 4 políticos, expolíticos, candidatos que nos van a hablar ellos mismos de su propia experiencia cotidiana en el ejercicio de la política. Entonces, empezamos con la primera mesa, despolarizar la sociedad civil y los medios de comunicación. Ayer ya dio bastante que hablar, sobre todo las cuestiones de cuánto nos polarizan las redes sociales, si nos polarizan o no, y cómo y por qué. Así que seguro que vamos a tener una discusión excelente. Voy a presentar a los ponentes. De nuevo, 2 ponentes, digamos, del lado académico y 2 ponentes del lado de la práctica. Empezando por los ponentes académicos, tenemos a Ana Sofía Cardenal, que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesora en la Universidad Oberta de Cataluña. Y actualmente sus intereses de investigación versan sobre la formación de preferencias, opinión y el uso de métodos computacionales en las ciencias sociales. Participas en un proyecto europeo colectivo sobre estos temas y estamos deseando escuchar tu intervención al respecto de esa participación. Tenemos aquí a mi izquierda a la profesora Carme Colomina, que es periodista investigadora senior en el CIDOB, el Centro de Barcelona de Estudios Internacionales. También es profesora asociada en el Colegio de Europa. Autora del informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la desinformación en procesos democráticos y derechos humanos en el mundo, junto con otros 2 coautores, y también reciente y en proceso de publicar más sobre este tema de desinformación con Daniel Innerarity. Mira que me lo he apuntado porque nunca me sale bien. Que también nos vas a compartir los resultados de ese trabajo. Por la parte de la práctica tenemos a mi derecha a Alfredo Casares, que es periodista, fundador y director del Instituto de Periodismo Constructivo, Acumen Fellow, autor del libro La hora del periodismo constructivo, colaborador con numerosos diarios, tanto nacionales como internacionales. Y te hemos invitado porque tenemos muchísima curiosidad por conocer esta iniciativa tuya, pionera, para intentar que algún tipo, creo, de autorregulación por parte de los propios medios, ¿no? Para contribuir a un debate constructivo en política. Y finalmente, Cristian, el apellido. Si no te sale Innerarity. Si no me sale Innerarity, ya ni lo intento. Que es director del Instituto Catalán Internacional para la Paz, el ICIP. Es máster en Construcción Internacional de la Paz por el Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame y ha participado en procesos de paz, numerosos procesos de paz en Filipinas, el País Vasco y en Colombia. Y con Cristian vamos a hablar sobre las conversaciones, el valor de las conversaciones cruzadas en el ámbito de la sociedad civil para la resolución de conflictos, que es otro temazo. Lo dicho, son 2 grandes temas, sociedad civil por un lado y medios de comunicación, y vamos a intentar ser rigurosos con el uso del tiempo, 15 minutos para cada ponente, y así tendremos tiempo para la discusión. Karma o Ana Sofía, quien quiera. Ana, adelante. ¿Empiezo yo? Pues vale. Bueno, intentaré. Yo no controlo el tiempo, así que confío en ti. Sí, no te preocupes. Bueno, lo que voy a presentar aquí en realidad es… Me convidaste a presentar esto. Esto es parte de un trabajo. En realidad este proyecto está cerrado, es un proyecto europeo, pero está cerrado y ahora estamos realmente… digamos que produciendo los resultados, ¿vale? Entonces, lo que voy a presentar aquí es bastante descriptivo, pero bueno, es informativo igualmente. Esto se basa, ahora lo voy a explicar un poquito. Bueno, de entrada, muchísimas gracias por convidarme a estar aquí. Me parece interesantísimo el tema del seminario y del curso.
y bueno, lo agradezco mucho. Las preguntas muy descriptivas, ¿no? ¿Quién visita fuentes no fiables? Y vamos a hacer un poquito de describirlos desde el punto de vista de los sociodemográficos, pero también un poco del tipo de dietas que tienen estas personas que visitan fuentes no fiables, ¿no? Y, en segundo lugar, un poco si esto está asociado a tener creencias falsas sobre temas que ya veremos bastante amplios, como por ejemplo el cambio climático, la inmigración, el COVID, etcétera. O sea que estas serían dos preguntas muy descriptivas. Quizás la novedad de lo que voy a presentar es que esto está basado en datos, no está basado en datos, o sea, no se le pregunta a la gente qué ha visitado usted, sino que se observa qué ha visitado a través de datos de seguimiento web. O sea que esto es comportamiento observado de aquello que las personas han visitado durante un periodo de, en este caso, 3 meses. Vale, y otra característica, ahora lo veremos, de este estudio, este es un poco el diseño del estudio, empieza 2 días antes de la guerra de Ucrania, o sea, el día 22, empieza nuestro tracking a nuestros panelistas, el día 22 de febrero del 22, y acaba después, creo que en junio, por en medio, con las legislativas, las presidenciales y las legislativas francesas. Entonces, bueno, abarcamos todo este periodo y el estudio incluye 5 países, España, pero Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Tenemos información sobre estos 5 países. Bueno, el proveedor es YouGov y tenemos esta N de unos 2.000 y pico individuos que luego en los análisis se van perdiendo algunos porque, bueno, estos son para los cuales tenemos información de encuesta e información también de track. Bueno, hemos podido ver lo que visitan a través de sus navegadores. ¿Qué hemos hecho? Y esto es un problema, seguramente este no es el mejor tipo de datos para hacer este tipo de análisis. Es mejor seguramente ir a plataformas, descargar, en fin, este no es el mejor tipo de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos pocos individuos, tenemos una lista corta, que esto se puede mejorar y vamos a mejorar, una lista corta de fuentes no fiables que han identificado algunos expertos en estos países. Hablaré de algunas debilidades sobre el caso de España. Y además tenemos pocos individuos, 2.000 individuos, no son muchos, no sé, aproximadamente sabemos que podemos estimar que un 10% de estos individuos entran y visitan fuentes no fiables. Claro, un 10% de 2.000 son pocos individuos. No podemos extraer grandes conclusiones de tan pocos individuos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, alguna información nos da. Y luego, además, hay otra cosa, que tenemos muchos más datos de Estados Unidos y que hemos ampliado a un número casi de cientos de miles de fuentes no fiables en el caso de Estados Unidos. En el caso de Europa no, pero bueno, esto no lo tenemos ahora. Entonces, para que se pueda ver un poco las diferencias entre la población que ha visitado y no ha visitado fuentes no fiables. Bueno, entre las fuentes no fiables, perdonad, sí que tengo que hacer una mención. Estas son fuentes identificadas por expertos en los distintos países. En el caso de España, diría que los datos son menos fiables porque hemos introducido un medio que es OK Diario, que no es, o sea, que digamos que está en el límite, no es realmente un medio que podríamos considerar, que se podría declarar claramente como fake, un medio que tiene muchísimo, esto sí que se puede comprobar, se puede ir a Maldita, se puede ver que OK Diario ha publicado tropecientos mil bulos, en Maldita están recogidos, pero diríamos que podríamos decir que es un medio hiperpartidista, con mucha información de bulos, etcétera, etcétera, pero que no encajaría, es decir, no tenemos un caso comparable, por ejemplo, en Estados Unidos, que sería Breitbart, ¿no? Por ejemplo, no está. Entonces, bueno, ahí yo creo que el caso de España y prácticamente todas las visitas de los panelistas españoles a un medio no fiable, todas son a OK Diario. Y veremos que además son muy transversales, es decir, no lo visitan solamente los usuarios de derechas, lo visitan mucho también los usuarios de izquierdas. Entonces, bueno, esto sería un poco el descriptivo con algunos sociodemográficos y aquí podemos ver efectivamente que en el conjunto de la muestra aproximadamente un 10% de individuos visita por lo menos una vez alguna de estas fuentes. En el caso de España, el porcentaje es de unos 18
18-19. Pero repito, creo que no es comparable porque todas estas visitas son a OK Diario y OK Diario no tiene ningún medio comparable en los otros países. Luego se puede, en todo caso, discutir. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la edad, es decir, que la gente con más edad tiende a visitar más estos medios. Los hombres tienden a visitar más estos medios, excepto en el caso de España, en donde las proporciones son exactamente las mismas. La gente que suele visitar estos medios tiende a tener un mayor interés por la política y tiende a ser más de derechas. ¿Vale? Este es el porcentaje por ideología que ha visitado al menos una vez alguno de estos medios, y aquí podemos ver, por ejemplo, que, en fin, la gente que está en los más moderada, centro derecha, centro izquierda, los visitan menos, y en cambio los extremos, pero especialmente los de derechas, tienden a visitarlos más, ¿no? Aquí lo podemos ver esto desgranado por países, y lo que vemos, por ejemplo, es que en España los porcentajes son muy elevados, y vemos que también mucha gente de izquierdas visita, en este caso, OK Diario. Es bastante transversal, suele concentrarse en los extremos, pero la gente de izquierdas entra bastante, un 20%, uno de cada 5 entran a visitar OK Diario, ¿no? Vale, y esto es un tema que a mí me interesa, este es un tema que estoy explorando de una forma un poco más profunda, que es cómo se relaciona esto con el tipo de dieta, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es, bueno, hemos tratado de medir cuán selectivas son las dietas, si están más escoradas a la derecha o más escoradas a la izquierda. Esto es algo que podemos ver con los datos observados, con las visitas observadas, y lo que hemos hecho ha sido dividir esto, es una escala de izquierda, con la gente que tiene una dieta más escorada a la izquierda o más escorada a la derecha, y lo hemos dividido en deciles. Y aquí lo que podemos ver es que el decil más alto, es decir, aquel segmento de la población que tiene una dieta más escorada a la derecha, o sea, que están como una especie de cámara de eco, en medios de derechas, es la gente que tiende a consumir, como se puede ver aquí, más en medios, fuentes no fiables, ¿no? Como de alguna manera ya podemos intuir, ¿no? por la información que vamos leyendo. Bien, esta es la información desglosada por países, y vemos que efectivamente se confirma en el caso de Estados Unidos. Disculpad porque los nombres de los países no están bien, en fin, pero aquí se puede ver, es Alemania primero, España, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Vemos que en España también tiende a ser la gente que tiene una dieta mediática más de derechas la que visita más este tipo de medios, y en Estados Unidos pues el decil, aquellos que solo consumen, que tienen una dieta exclusivamente basada en medios de derechas, son los que con mucha diferencia visitan este tipo de fuentes. Bueno, también, como he dicho, también quiero, aparte de estos descriptivos, hemos querido ver cómo se relaciona esto con las que relación hay. Es una correlacional, una asociación. Si hay asociación o no, podríamos pensar evidentemente que sí, entre el consumo de estas fuentes y tener creencias falsas, podríamos decir no verificadas, no contrastadas, no basadas en la evidencia, sobre ciertos temas, ¿no? Uno es el tema del cambio climático. Tenemos dos preguntas sobre cambio climático. Tenemos 2 preguntas sobre inmigración, 2 preguntas sobre el COVID y 2 preguntas sobre Ucrania, que era un tema nuevo. Y bueno, en todas ellas, evidentemente, estos son afirmaciones, pues por ejemplo, ¿no? Para que existe evidencia de que en Ucrania se llevaron a cabo asesinatos masivos selectivos de civiles en el Donbass desde el 2014, ¿no? Esto es rotundamente falso. Sin embargo, pues hay gente que cree, la gente, por ejemplo, que consume RT o que está más expuesta a medios de extrema izquierda en nuestro país, tiende a creer puede llegar a creer que esto es verdadero, ¿no? Bueno, así hay algunos. Entonces, podemos ver un poquito cómo se distribuyen estas creencias falsas a través de estos temas, ¿no? Este sería un poco el agregado, y aquí vemos que afortunadamente, pues bueno, un 73% de la gente no cree en ninguna de estas afirmaciones falsas, ¿no? Solo hay un 15% que cree en una, y luego va bajando. Ya vemos que, bueno, pues no, en general la gente tiende a tener creencias bastante precisas sobre estos temas, ¿no?
Hay diferencias por países, por ejemplo, el Reino Unido es donde la gente tiene creencias más precisas. Pensemos que en el Reino Unido la mayor parte de la gente consume información en la BBC. La BBC suele ser un medio bastante fiable, independiente, o lo ha sido y sigue luchando por serlo. Y bueno, la gente tiene creencias bastante precisas sobre estos temas. Por ejemplo, en el caso de España ya vemos que un poquito menos, y en el caso de Estados Unidos también un poquito menos. Alemania y el Reino Unido serían los países en donde, digamos, hay menor número de creencias falsas, y luego le siguen los demás. Francia también es un país donde están comparable a España y a Estados Unidos, ¿no? Claro, esta es la asociación, ¿no? Aquí vemos que aquellos que visitan fuentes, medios no fiables, evidentemente la media en las creencias falsas es mayor, es decir, que tienden a tener más creencias falsas respecto a aquellos que no visitan este tipo de fuentes, y estas diferencias son significativas, ¿no? Como podríamos imaginar. Estos son por temas. Aquí vemos que en algunos temas, bueno, me voy a... Y aquí yo quería, sobre todo, ver los predictores, ¿no?, de estas creencias falsas, y lo que podemos ver es que la ideología juega un papel muy importante, o sea, ser de extrema derecha, pero tener dietas mediáticas muy escoradas a la derecha también. ¿Vale? Y es un factor altamente. Y luego aquí hay otro factor que yo he querido medir, que es qué efecto independiente tiene el haber visitado alguna de estas fuentes alternativas, ¿no? Y lo que es interesante es que varía por temas. O sea, en aquellos temas altamente partidistas, por ejemplo, el cambio climático o la inmigración, realmente el visitar fuentes, medios alternativos no tiene un impacto, ¿eh? No es sencillamente tener una dieta partidista tiene un impacto directo sobre estas creencias. En cambio, en aquellos temas no partidistas o no tan claramente partidistas, el tema del COVID, bueno, el tema de Ucrania en aquel momento, además, en aquel momento todavía no tuvo tiempo de ser politizado, porque era el primer momento, no estaba politizado, y por lo tanto, en estos temas, sobre todo en el tema del COVID, el haber visitado fuentes no fiables tiene un impacto directo, un efecto directo en tener creencias no precisas, equivocadas o falsas sobre el virus, ¿no? Bueno, y ya para acabar, bueno, lo que podríamos un poco concluir de esto que hemos visto, estos datos, es que la gente que visita medios no fiables tiende a ser de mayor edad, es hombre más interesado en política y más de derechas. La gente que tiene dietas mediáticas escoradas a la derecha tiende a hacer más visitas a fuentes, a medios no fiables. Visitar medios no fiables está fuertemente asociado con tener creencias falsas, pero no podemos saber qué es antes y qué es después, pero evidentemente está muy asociado. Esto es especialmente así en aquellos temas que son claramente partidistas. Y luego, yo creo que es importante, porque esto tiene que ver con las estrategias para despolarizar, que se tenga en cuenta que que el visitar medios no fiables o tener dietas partidistas tiene efectos diferentes. Es decir, en aquellos temas altamente partidistas lo que afecta es tener dietas muy escoradas hacia la derecha, en general, hasta ahora. Evidentemente no tenemos, por ejemplo, datos sobre lo que ha pasado en Palestina, que es un tema muy de izquierdas, pero bueno, en todo caso, el tener dietas muy partidistas afecta a temas que son partidistas, y en cambio, en temas que no están tan politizados, es fundamental controlar la visita a medios alternativos, porque es donde circula la información no exacta y donde ahí puede haber influencia en las opiniones, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, gràcies, Covadonga. Buenos días, bon dia a tothom. La meva presentació, de fet, serà una anàlisi més general del fenomen, una mica a partir d'aquest volum que havia dit la Covadonga, que vam coordinar amb el Daniel Innerarity, que es deia Desinformación y poder, la crisis de los intermediarios, i a partir d'aquí volia explicar una mica tot el fenomen tal com el vam veure nosaltres, des de la relació amb els intermediaris, amb els mitjans de comunicació, la relació amb els continguts i, de fet, l'evolució de l'aproximació institucional, les mesures, quin és el debat i l'aproximació també a l'hora de regular, que hi ha hagut sobretot a partir de les institucions europees, que és el tema que jo segueixo més i del que faig més recerca. El primer de tot, i segur que ahir es va dir moltíssimes vegades,
és aquesta consciència, aquesta constatació que la digitalització de la informació, aquest auge d'internet com un canal de distribució gratuït i de fàcil accés, diguem, ha erosionat completament el paper dels mitjans de comunicació tradicionals. De fet, quan vam començar aquest volum amb el Daniel Innerarity, parlàvem això de la crisi de los intermediarios, un concepte que ell havia explicat moltíssim sobre la desintermediació, com aquells prescriptors que havien tingut el poder, el monopoli, de fet, durant tant de temps per interpretar la nostra realitat, els mitjans de comunicació tradicionals, però també els partits polítics, l'acadèmia, els experts, els sindicats, havien perdut aquest monopoli a través d'internet. Però és que crec que des que vam treure aquest volum ara, el debat sobre això ha anat evolucionant. Ja no estem en un procés de desintermediació, crec que estem en un procés de substitució d'aquesta intermediació, perquè el que estem ara és en una realitat que està intermediada clarament pels algoritmes, que probablement són uns intermediaris més foscos o més difícils de detectar per nosaltres. Ara hi ha una intermediació algorítmica que determina la rellevància dels continguts a partir de categories que no tenen res a veure amb la informació, amb la qualitat de la informació, fins i tot amb un interès públic genuí, i que en canvi estan filtrant exactament aquesta realitat que ens arriba a nosaltres explicada. Els processos de microfocalització, per exemple, com es va creant aquesta dieta informativa que deia l'Anna Sofia clarament, però es va creant a partir d'una interpretació de les nostres pròpies dades. Fins a quin punt en som conscients o la gent és conscient de que aquesta dieta informativa està predeterminada per algú altre que no som nosaltres, més enllà de que ens confirma la nostra realitat, la nostra visió del món. Al final acabem exposats, diguem, aquests fluxos d'informació que el que fan és reforçar aquestes idees preconcebudes que estic segura que ahir ja es va parlar llargament o a bastament sobre això. No he mirat a quina hora començava, ho vaig a fer un moment perquè així em controlo. Això què fa? Aquest canvi del marc, aquesta intermediació, el que fa és canviar la nostra relació amb els continguts també, no? Com parlàvem de la desinformació ara perfectament en aquest informe, com aquesta desinformació contribueix a la polarització, però crec que és important entendre que la desinformació és la conseqüència, no la causa de com s'ha transformat l'esfera pública. O sigui, el que hi ha hagut prèviament, aquesta capacitat d'estendre la desinformació, és aquest canvi d'unes fronteres més difuses, per exemple, entre fets i opinions, d'aquest soroll que envolta la conversa social, perquè hem digitalitzat aquesta conversa pública, l'hem transportat, diguem, aquests espais digitals que estan regits per unes normes que no tenen res a veure probablement amb les tradicionals, sinó que són les normes de les pròpies plataformes on s'està duent a terme aquesta conversa pública, i per tant estem en un moment on hi ha molts més actors proveint de relats que moltes vegades són contradictoris, molts més canals de difusió i, per tant, molta més confusió. I cal tenir en compte més que moltes vegades aquesta desinformació, que també jo crec que és un canvi de paradigma, la propaganda política clàssica que havíem vist, la desinformació avui en dia, en la majoria dels casos, no busca convèncer d'un món diferent o d'unes alternatives diferents, el que busca és crear confusió. Hi ha també estudis clarament que demostren que el que fa la desinformació és polaritzar o radicalitzar els extrems de la conversa pública, aquells que estan permanentment parlant entre ells, però el que hi ha és un gran centre que el que no sap és què creure. I el que augmenta és aquest descrèdit, aquesta falta de confiança en la informació que circula. Per mi aquest és el primer problema. Quin és el segon problema de tot aquest canvi? La saturació. A mi em sembla molt rellevant, per exemple, l'últim informe del Reuters Institute que fan anualment sobre el consum de mitjans online, perquè una de les tendències que deia que més havia crescut alarmantment aquest últim any precisament era l'augment de persones que deien que ja havien decidit voluntàriament no consumir informació. I aquí això també incideix clarament en la crisi dels mitjans. O sigui, ara el que tenim són societats exhaustes per l'acceleració i els canvis, el volum d'informació al que estan exposats, exhaustes perquè no saben, a més, si aquesta informació que els arriba és veraç o no, i potser prefereixen o esperar-se o ja ni mirar-se-la, i a més, estan connectats, estan consumint contingut, però no estan consumint informació. I aquest per mi és un canvi molt rellevant, i estem parlant de dades
que ens haurien de fer reflexionar. Per exemple, en el cas de Grècia, hi ha un 57% de la població que diu que no consumeix informació, un 57% a Bulgària, un 46% a Argentina, al Regne Unit un 41%, gent que ha decidit desconnectar de la informació i no desconnectar de les xarxes. I crec que aquest és un fenomen que no podem intentar analitzar també el paper dels mitjans de comunicació com a intèrprets de la realitat quan ja hi ha gent que ha decidit desconnectar d'aquesta realitat, perquè de la desconnexió informativa a la desconnexió social potser hi va un pas i crec que és un tema també a reflexionar de com ens canvia el panorama. Per tant, aquesta reducció del consum periodístic ha anat en paral·lel a l'augment, al major ús de les xarxes socials. I sé que ahir em veu parlar molt ja de les xarxes socials, però és part del problema també d'aquesta desintermediació dels mitjans de comunicació tradicionals. Com hem substituït els periodistes pels influencers? Aquí hi ha molta gent jove, jo tinc adolescents a casa i crec que no cal que entrem en detalls de quines són les fonts de referència, no moltes vegades. Aquí està explicant la realitat als joves. Com hi ha hagut una migració fins i tot d'usuaris dins de les mateixes plataformes. També hi ha una competició entre plataformes per aquesta atenció i quin impacte tindrà això precisament en els continguts, en com elaborem i com consumim els continguts. I això ens porta al debat de quina regulació necessitem aleshores i sobretot com es pot regular un fenomen que està en continu procés de canvi, en aquesta acceleració. A nivell de regulació, la Unió Europea, que és qui ha intentat posar una legislació sobre la taula i que és també l'espai que més he seguit jo, el que diu és que cal una aproximació societal, o sigui, calen mesures que afectin a tota la societat o pensar que calen una diversitat de mesures sobre la taula, perquè necessites mesures, per exemple, que vagin destinades als creadors. Què passa amb aquells que estan creant contingut fals? Què passa amb els disseminadors, amb els agents, amb aquestes xarxes, amb les plataformes que faciliten aquesta disseminació creuada i alhora estratègicament dissenyada entre xarxes sobre determinats continguts i mesures pels usuaris? I en aquest sentit sí que he vist una evolució, per exemple, en paral·lel d'aquesta estratègia europea contra la desinformació, on han anat confluint dues lògiques amb el temps, dues lògiques completament diferents. Es parla de la desinformació des d'un punt de vista geopolític i després de la desinformació des d'un punt de vista mediàtic. O sigui, hi ha una lògica de seguretat i una lògica de resiliència social. Hi ha una lògica de resiliència social amb mesures que es prenen sobretot des de la Comissió Europea, per exemple, amb la llei de serveis digitals, la Digital Services Act, que per primera vegada posa mesures sobre la taula amb capacitat de sanció, de sancions milionàries, depèn del que considerem milionàries, quan a l'altra banda de la taula tens a Google o a Meta, però que té capacitat de sanció. I després hi ha les mesures aquestes de securitització, que es porten sobretot des del Servei d'Acció Exterior de la Unió Europea, que tenen una aproximació molt més geopolítica de la desinformació com a amenaça externa. Però crec que, si bé és veritat que hi ha aquestes dues aproximacions que han anat avançant en paral·lel amb mesures que moltes vegades avancen però no es toquen, sí que crec que cada vegada més hi ha una aproximació o un discurs securitari, per exemple, sobre el tema de la desinformació, que a la llarga per mi tindrà un efecte molt nociu, no només en el tema de seguretat, sinó també en el tema de drets, perquè quan un compra el concepte d'amenaça i de securitització, compres també el discurs que potser cal posar en suspens determinats drets perquè el que hi ha és una amenaça major. I crec que estem entrant perillosament també en aquest debat sobre com regulem, si és que s'ha de regular, i això pot ser part del debat també, com es regula aquest canvi de paradigma. Per tant, aquest és el primer problema. El segon problema és la pròpia feblesa o les pròpies debilitats del sistema mediàtic europeu. Com pots fer mesures, per exemple, d'augmentar la resiliència o d'augmentar el poder dels mitjans de comunicació quan la realitat és tan diferent entre estats membres? I això
ho explicava també l'Anna Sofia amb la seva recerca, no? Quanta gent al Regne Unit confia en la BBC i, en canvi, quants països no tenen una BBC, diguem, per tenir aquesta capacitat. Hi ha una fragmentació molt clara de sistemes mediàtics a la Unió Europea i, per tant, això el que fa és que no tinguem els mateixos mitjans de referència o la mateixa capacitat de tenir mitjans de referència o de saber on dipositem la nostra confiança. I això els informes del Reuters Institute també ho mostren clarament. Jo fa uns anys parlava amb una persona del govern suec que treballava temes de desinformació abans d'uns processos electorals i em deia: nosaltres tenim una sort a Suècia i és que els mitjans públics de Suècia tenen una confiança del 70% de la població. Per tant, si un ciutadà suec a les xarxes socials veu una informació que el sorprèn, anirà als mitjans públics i si no n'estan parlant, doncs potser en sospitarà. I, en canvi, quan tu vas als estudis del Reuters Institute i vas a les dades de Grècia, a Grècia la confiança en els mitjans online és molt superior a la confiança en els mitjans tradicionals perquè els grecs assumeixen que tots els diaris tradicionals, que tots els diaris tradicionals tenen un biaix polític i, per tant, hi ha més confiança en els mitjans online. I per mi aquest és el primer problema. El segon problema, clarament, a nivell europeu, sobretot en països de l'est, és la concentració de mitjans de comunicació. Com això afecta la pluralitat mediàtica. Aquest és un problema greu. Un altre problema greu que tenen els mitjans de comunicació, i ara ja accelero, és la crisi dels mitjans locals. I això, hi ha molts informes dels Estats Units, el Nieman Lab sobretot, que demostren com la desaparició, la crisi econòmica dels mitjans locals ha augmentat els nivells de polarització política. Primer perquè els mitjans locals o de proximitat o regionals, el que fan també és donar-te un sentit de comunitat, potser, o de pertinença. En canvi, aquesta desaparició de mitjans locals als Estats Units havia traslladat a nivell local les polèmiques bipartidistes federals. I això feia que tot el debat polític s'hagués enverinat d'aquesta polarització que hi havia a la política nord-americana. Hi ha també uns estudis molt interessants, si el voleu buscar, d'una ONG que es diu More in Commons, que treballa temes de polarització, que precisament van fer un estudi, és del 2019, però veient com ha anat la política americana no crec que hagi canviat o millorat massa, que deia que havien constatat que quantes més notícies consumia la gent, més gran era la seva bretxa de percepció. I aquest també és un problema que tenim entre nosaltres. Per tant, com pots prendre mesures sobre això i, sobretot, com pots augmentar també la capacitat dels mitjans tradicionals o dels mitjans fiables? I aquí és on arriba, a nivell de legislació, l'altre gran problema que ha tingut la Unió Europea en aquests últims anys, que també és decidir com ajudar a la premsa. Ells diuen que volen posar més diners en el periodisme d'investigació, en els mitjans de referència, però acaba d'aprovar la Unió Europea una llei de llibertat de mitjans, la Media Freedom Act, que només cal veure com han estat els debats per entendre la complicació. Com es pot aprovar una llei de mitjans en un panorama tan fragmentat quan, per exemple, qui decidirà què és un mitjà fiable o què no és un mitjà fiable? I per què els mitjans tradicionals o la premsa, els grans diaris tradicionals han de tenir un tracte de favor quan tu pots tenir gent molt jove amb grans principis ètics, pocs recursos, fent periodisme de qualitat, moltes vegades de més qualitat que molts mitjans tradicionals a internet. I hi ha una tensió també molt gran a l'hora de decidir com fins i tot es pot ajudar al periodisme o revaloritzar el periodisme. I aquí dues idees. La primera és que parlem moltes vegades de confiança a l'hora de parlar de la desinformació o fins i tot dels mitjans o en qui confiem a l'hora de parlar. Jo crec que hem anat portant el debat cap a llocs que no ens ajuden. Cada vegada penso que hem de parlar menys de confiança i parlar més de credibilitat, perquè la desinformació que ens arriba per WhatsApp ens arriba des de persones de confiança. Per tant, el problema no és la confiança, sinó la fiabilitat, la credibilitat de les fonts. El que cal és, sobretot, treballar com revaloritzem la credibilitat de les fonts. I aquí hi ha
he venido a hablar de mi libro, no? Poso l'última pota perquè precisament ara amb el Daniel Innerarity estem preparant un altre volum que sortirà a finals d'aquest any, que és la governança algorítmica, drets i representació de la intel·ligència artificial. Clar, no l'hem tocat encara, però tot aquest panorama es complica encara més amb la irrupció de la intel·ligència artificial a les redaccions, que ja està a les redaccions en aquests moments, no només pel que això significa d'impacte en els processos o fins i tot laboral, per les feines. També perquè això dificulta, per exemple, l'autoria, saber l'autoria. És veritat que si hi hagués aquí gent de verificat et diria que et dona moltes més eines per verificar informacions falses, però també ens fa més difícil saber l'autoria i, a més, promou encara més aquesta tendència de personalitzar la informació. És a dir, facilita la informació individualitzada o el consum d'informació individualitzat. Facilita, entra una nova economia de la intel·ligència artificial a les redaccions que diu que cal superar els excedents. No cal que escrivim d'allò que la gent no consumirà. Per tant, acabes cada vegada més creant, personalitzant, limitant aquestes lectures de la informació o aquestes interpretacions de la informació que arribarà a la gent, i el que fan és limitar encara més aquests models d'elecció que hauríem de tenir tots sobre la pròpia informació que ens arriba. Moltes gràcies. Continuamos contigo, Alfredo. Muy bien. Muchas gracias, Covadonga. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que Carme ha mencionado respecto al contexto, hoy la producción y el consumo de información tiene lugar en un contexto en el que, en primer lugar, hay un exceso de información enorme y hay una saturación informativa de contenidos. Hay muchos más contenidos de los que somos capaces de acceder y muchos más de los que podemos digerir. También la aceleración influye mucho tanto en el consumo como en la producción. Hay una aceleración del relato informativo en los últimos tiempos enorme, hay una aceleración de la vida también, pero una aceleración del relato que hace que lo importante realmente empiece a ser lo último, lo importante compite muy mal con lo último y con lo más llamativo, esa cascada interminable de informaciones y de actualización y esa vorágine en la que los medios decidieron hace unos años competir, influye mucho también en la producción y en el consumo, como digo. Y hay otro elemento que es la distracción. Producimos y consumimos información distraídos y distraídas porque lo hacemos fundamentalmente en dispositivos móviles en los que hacemos muchísimas otras cosas y además no controlamos siempre, no siempre es un consumo consciente, sino que a veces es un consumo inconsciente y dejamos que nos controlen los dispositivos y nos hagan llamadas constantes. Ese es parte del contexto. Y hay un contexto también muy claro. Hay un entorno de un cierto catastrofismo, de negatividad, una negatividad estructural en los medios de comunicación, de crispación y de simplificación de los discursos, de fortalecimiento de determinados prejuicios y estereotipos y también, como hemos visto, de desinformación, En este contexto, el periodismo creo que tiene que recuperar y tiene la oportunidad de recuperar una función que tenemos algo olvidada y es la función de mirar también a lo que sí funciona, mirar también a aquellas iniciativas de las que podemos aprender y combatir un desequilibrio que nos lleva a que los medios normalmente mostramos el mundo como un lugar peor de lo que realmente es, como decía el exeditor del Times de Londres, John Whitrow. En este contexto, el periodismo constructivo es una respuesta consciente ante este escenario que hemos descrito. Y es una respuesta que, por un lado, está relacionada con ese sesgo negativo, con esa negatividad catastrofista y con sus efectos, y hemos visto algunos. El abandono del consumo de medios deliberado, que está en unas tasas altísimas y que afecta especialmente a las mujeres y a las personas más jóvenes y que viene creciendo en los últimos años. Y cuando se les pregunta a estas personas que dejan de consumir información por qué lo hacen, dicen porque les genera impotencia respecto a los desafíos sociales, porque no saben qué hacer con la información
Y eso es muy interesante porque no es un concepto utilitarista, no es que la información me ayuda a saber que en Villa Laietana va a haber obras esta mañana o que a qué hora es el cine. No, no es esa utilidad. Es como ciudadana y como ciudadano, ¿para qué me sirve lo que me estás contando? ¿Qué hago yo con esto? Es un concepto que creo que es muy interesante y luego afecta a su bienestar emocional. Por eso la gente cada vez más decide dejar de consumir información. Es una respuesta a esto, como digo, y también es una respuesta a la crispación, a la división social, a la polarización, en la que los medios tienen un papel y veremos después qué pueden hacer, y a sus consecuencias, que es la desconfianza en los medios, que están en máximos en los últimos 15 años en España, la desafección social que provoca, esa distancia que hay también de los otros, ¿no? El periodismo constructivo, ¿cómo responde a estos dos fenómenos, tanto a la negatividad y a esa división social? Responde con un trabajo riguroso respecto a la negatividad y al equilibrio del relato. Lo que favorece es un periodismo más orientado a las soluciones, que trate de fijarse sobre todo en las respuestas y en las iniciativas sociales que hay para resolver los grandes desafíos. Sabemos mucho más de los problemas que de las soluciones que hay en marcha para resolverlos, y eso es un desequilibrio que necesitamos corregir, porque necesitamos un relato esperanzador, riguroso pero esperanzador. Ese periodismo orientado a las soluciones es una respuesta, y frente a la polarización y a la división necesitamos espacios de conversación distintos, con reglas distintas, que nos permitan conocernos, que nos permitan comprendernos, que permitan entender por qué unos piensan de una manera y unos piensan de otra, y el periodismo tiene claramente un papel que jugar en todo eso. ¿Qué no es este periodismo constructivo? No es nuevo, no inventa nada, esto se ha hecho y lo hacemos. Lo que ocurre es que probablemente tengamos que hacerlo de manera mucho más frecuente, de manera más consciente de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, porque es fácil que al final del año un medio diga he hecho estas cosas, pero lo realmente difícil es decir en enero qué quiero hacer este año y para qué. Y eso nos compromete. Por eso necesitamos, además de hacerlo de manera frecuente y de manera consciente, hacerlo de manera visible. Y tenemos que comprometernos con nuestras comunidades, a las que servimos, mostrándoles qué queremos hacer y para qué queremos hacer, y cómo vamos a contar con ellas, por supuesto. Y este periodismo busca la transformación social no solamente desde la indignación y el enfado por la corrupción, por la búsqueda de culpables. Es decir, el periodismo tiene una función esencial, que es el control del poder, el control de los poderosos, el sacar a la luz lo que no queremos ocultar, el Watergate, todo eso que durante muchos años muchos hicimos y creíamos que eso era el único valor del periodismo. Es esencial, pero no es el único valor del periodismo. No podemos transformar la sociedad solo desde el miedo, desde hacer sonar las alarmas, desde la indignación o desde el enfado. Necesitamos transformar la sociedad también desde la imaginación colectiva, desde el diálogo, desde la esperanza. Y para eso necesitamos equilibrar fundamentalmente la mirada. Y hay razones para practicar este tipo de periodismo, muchas. Hay muchos estudios, especialmente en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, también entre los jóvenes europeos, donde las personas no es que quieran buenas noticias, nadie dice solo quiero que me cuentes buenas noticias, eso no es cierto, nadie dice eso. Lo que dice es, además de contarme lo que ocurre, y es que el mundo, hay muchas cosas malas pasando, en el mundo y en mi comunidad, joder, cuéntame también qué están haciendo otros y otras, que me inspire, porque para poder actuar necesito saber que hay otras personas haciéndolo, qué están logrando o qué están aprendiendo, qué claves puedo aplicar, cómo lo puedo replicar y qué tipo de conversaciones distintas podemos tener, ¿no? En Italia hay un estudio muy reciente en el que el 57% de las personas reclamaban este tipo de periodismo, más constructivo, más orientado a las soluciones. También tiene efectos en la ciudadanía, más tiempo de permanencia en este tipo de historias, se busca más, de nuevo, al autor o autora y al medio en el que se publican este tipo de historias, ayuda a cambiar conversaciones también, que es muy interesante, y estrecha la vinculación de los medios con sus audiencias y además genera oportunidades de nuevos ingresos, tanto por suscripciones como por patrocinios y otro tipo de fuentes de ingresos, ¿no? Y además hay una tendencia global clarísima en los últimos años, como saben, especialmente en los últimos, yo diría, 8 años, pero en los últimos 2-3 años es muy clara en todo el mundo. Los medios tradicionales practican este tipo de periodismo de manera más o menos frecuente. Nacen nuevos medios con esta vocación, muchos independientes, y además nacen organizaciones
impulsar esto. Y en este contexto, en 2021, nació el Instituto de Periodismo Constructivo para tratar de impulsar este tipo de iniciativas. Nuestra teoría de cambio trata de contribuir a lograr una sociedad mejor informada, más cohesionada, más comprometida y más crítica. Ese es el impacto final, a través, modestamente, de intentar influir en el cambio de narrativas, en cómo los medios miran y cuentan el mundo, cómo el periodismo mira y cuenta el mundo, porque, como decía, necesitamos ese relato colectivo, riguroso y esperanzador de futuro. Porque el periodismo sirve para que nos hagamos una imagen de la realidad, especialmente a la que no tenemos acceso directo, pero también sirve para que nos hagamos una imagen de nosotras y nosotros mismos y del papel que jugamos en la sociedad. Y la manera en la que los medios cuentan la realidad influye en cómo nos vemos. Si nos cuentan los problemas como magníficos, irresolubles, extraordinarios, catastróficos, pues probablemente la reacción más frecuente sea cruzarnos de brazos y decir, pues a ver, hijo mío, ¿cómo está el mundo? Es lo que dice mi madre, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Pues a ver cómo está el mundo. Sin embargo, si contamos la realidad, y no, por supuesto no eludimos los problemas, claro que no, y los contamos con sus consecuencias, pero también incorporamos las iniciativas que hay en marcha para tratar de solucionarlos, cómo les va, qué éxitos tienen o cuáles no, qué fracasos tienen y por qué aprenden, qué estamos aprendiendo, incorporamos a la inteligencia colectiva toda esa información, es más fácil que quien quiera y quien pueda actuar. Porque en uno de los estudios que mencionaba antes, los jóvenes europeos reclamaban fundamentalmente, dame pistas para actuar, ¿qué puedo hacer yo? Cuéntame las cosas de tal forma que conecte con lo que yo puedo hacer. Porque si no, el miedo me paraliza, yo ahí no puedo hacer nada, ¿no? Eso es lo que se reclama. ¿Cómo trabajamos? Fundamentalmente desafiando la perspectiva tradicional de los medios, esa mirada tradicional, lo extraordinario es lo negativo, el Watergate como el periodismo de investigación y denuncia como paradigma y como algo aspiracional. Hay otras formas de hacer periodismo y otras formas de mirar la realidad. Hay otro tipo de preguntas que podemos hacer y otro tipo de conversaciones que podemos favorecer desde el periodismo. Y también desafiando el rol de los periodistas, que no solamente son intermediarios, que no solamente son personas que ven y cuentan, sino que también tienen un papel en sus comunidades. En esas comunidades que están en ocasiones muy desatendidas, tienen un papel de dinamizadores, de hacer esa labor de escucha y esa labor de incorporar a las comunidades al trabajo periodístico y a generar la información de cada comunidad. Y cómo trabajamos fundamentalmente con programas de capacitación y mentoría de periodistas y editores y editoras de medios. Más de 300 periodistas han pasado por nuestros talleres y capacitaciones o consultorías que hemos hecho también con algunos medios, de una docena de medios, también con universidades, con 13 universidades hemos trabajado ya, unos 600 estudiantes en España, en Brasil y en México también. Con organizaciones sociales colaboramos para favorecer el cambio de narrativas, lo hemos hecho en Valencia con mujeres migrantes, y lo vamos a hacer en octubre con narrativas restaurativas, en las que van a participar en talleres estudiantes no solo de periodismo, sino también de sociología, de criminología y de derecho para tratar de incorporar esos cambios. Trabajamos con instituciones porque creemos que tienen un papel muy relevante. Con el Gobierno de Navarra estamos preparando un proyecto para alfabetización mediática de personas mayores en zonas rurales. Y con la sociedad intentamos que este debate sea muy social porque esto es un desafío colectivo y con la Fundación La Caixa organizamos un ciclo de mesas redondas en 5 ciudades españolas este año sobre el periodismo que necesitamos, ¿no? Y acabo con algunas pinceladas sobre qué puede hacer el periodismo, y digo el periodismo y no necesariamente los medios de comunicación, porque creo que es un debate interesante, que no es de ahora, pero el periodismo es algo mucho más grande y más amplio que los medios de comunicación. Los medios de comunicación son las empresas periodísticas que tienen unos líos grandes, que tienen unos problemas enormes y que en ocasiones esos problemas contaminan el debate sobre el periodismo. Entonces, yo creo que el periodismo puede hacer algunas cosas. Uno es querer hacerlo. Los medios diagnostican la polarización muy bien en los últimos años y la analizan, pero quizá hay espacio para reflexionar más sobre el papel que juegan y cómo contribuyen. El Instituto Edelman o la Fundación BBVA hay estudios que casi la mitad de la población cree que los medios contribuyen a dividir a la sociedad y eso es algo que no nos podemos permitir. Y lo que los medios podrían hacer es, primero, querer hacerlo, evidenciarlo y ser ese pegamento social que algunos estudios como el de la Unión Europea de Radiodifusión reclaman, que los medios sean pegamento social y que generen
comunidades cohesionadas. Que lo incorporen a su propósito y lo hagan visible. Y esto no es tan raro. Los medios ya incorporan a su propósito una visión política, una visión ideológica, una visión de la sociedad y de la comunidad. Hay un modelo de sociedad que defiende cada periódico. En eso no se cortan. Es decir, eso está aceptado. Pero que los medios asuman que quieren generar una comunidad más cohesionada, hay algunos que se sienten más incómodos. Entonces, creo que sumar al propósito de los medios, que su función social como servicio público es contribuir a generar comunidades más cohesionadas, creo que es algo muy razonable. La utilización del lenguaje es clarísima. Al margen de lo que hagan los políticos, los y las periodistas creo que debemos ser muy cuidadosos, especialmente en el columnismo, donde se tiende a exagerar los discursos en ocasiones, a la utilización del lenguaje, a la ridiculización, al insulto, a la caricatura que en ocasiones hacemos. Y luego creo que es importante cambiar las reglas. Los políticos tienen unos escenarios en los que ellos se relacionan, hablan, teatralizan sus intervenciones y los medios lo reproducen. Pero en ocasiones los medios, además, en sus programas, lo que hacen es copiar ese escenario frentista, convertirlo en espectáculo también y hacen un flaco favor. Creo que los medios son capaces de superar ese plano teatral y en sus espacios cambiar las reglas y establecer cómo queremos que transcurran las conversaciones y qué tipo de preguntas vamos a hacer y qué tipo de intervenciones vamos a permitir y cuáles no, y qué lenguaje queremos que se utilice y cuáles no. Y eso los medios creo que son capaces de hacerlo, porque el periodismo lo que necesita también es recuperar ese liderazgo y esa dimensión política, no por la adscripción partidista o ideológica, sino porque tiene que ser capaz de generar espacios de conversación. Lo que Klinenberg hablaba de la estructura social en su libro de Palacios del Pueblo, ¿no?, sobre las bibliotecas, esa infraestructura social que son lugares en los que nos permite relacionarnos entre nosotros y nosotras, gente distinta, de manera frecuente y prolongada, lo que nos permite conocernos mejor y relacionarnos mejor. Y los medios tienen esa capacidad y deberían ejercitarla más, como digo, de generar espacios de conversación entre distintos y entre no iguales para tratar de favorecer una comunidad más cohesionada. Gracias. Gracias. Cristian, pues, hablando de este tipo de espacios. Estupendo, muchas gracias. Moltes gràcies. Jo sóc el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, que és un institut bastant singular. És un institut públic creat per una llei del Parlament de Catalunya, però és un institut independent del govern. El mandat de l'institut és promoure una cultura de pau a la societat catalana i a nivell internacional. I el que m'han demanat avui és explicar com hem tractat des de l'ICIP una situació de polarització i de conflicte social i polític molt intens que hem viscut a Catalunya arrel del procés independentista. El marc, quan des de l'ICIP comencem a reflexionar sobre què podem fer, això és l'any 2018. I per fer una mica de recordatori, el 2015 l'independentisme guanya les eleccions, obté la majoria d'escons al Parlament de Catalunya i és capaç de formar govern per primera vegada explícitament independentista amb un programa que es compromet a realitzar un referèndum sobre la independència. En aquell moment esclata un conflicte obvi entre dues posicions que són totes dues legítimes i són totes dues constitucionals, la proposta independentista i la proposta contrària a la independència, sense que cap d'elles tingui cap incentiu per negociar. No farem ara una anàlisi polític d'aquest conflicte perquè no és el que toca, però sí de les seves repercussions. El govern tira endavant amb el referèndum, no ho pot fer amb acord amb l'Estat i el referèndum, per tant, és il·legal. I es converteix en un acte de desobediència institucional i desobediència ciutadana de primera magnitud. Com tot referèndum que redueix la complexitat social i política a una resposta binària, polaritza la societat. I bàsicament
entrem en una lògica de deslegitimar l'altre. L'independentisme, que insisteixo, és legal i fins i tot constitucionalment reconegut, pot ser un partit que defensa l'independentisme, és titllat pejorativament com a separatista. Al revés, els que no defensen la independència són titllats pejorativament com a unionistes, i aquell sector de la població que no es defineix ni com a independentista i no independentista és titllat pejorativament com a equidistant. Els efectes de tot plegat és una polarització no només ideològica sinó afectiva, on tothom se sent agreujat per l'altre. Tothom. I amb raó, perquè ens hem dit com a societat coses i hem fet coses que mai ens haguéssim imaginat uns quants anys abans. I, per tant, hi ha dolor en tots els segments de la societat i un procés, com deia, de deslegitimació del posicionament de l'altre. Això porta també una escalada retòrica i judicial, es parla de cop d'estat, s'inicien processos judicials amb acusacions de terrorisme, i com a reacció també des de l'independentisme es titlla l'Estat com a dictadura o feixisme. En definitiva, des d'un institut que promou la cultura de la pau, quines són les inquietuds que ens porten a aprendre a actuar? Primer, el risc polític de l'intractability, és a dir, un conflicte de molt alta intensitat on no hi ha incentius per buscar-li una solució i això, el risc que comporta. I la pregunta, això genera fractura social o no? I això també era molt polític, perquè hi havia grups polítics que deien que l'independentisme havia fracturat la societat i des de l'independentisme es negava, i és tot el contrari, que en absolut, que el que fracturava la societat era l'immobilisme davant d'una reivindicació legítima. Hi havia persones que patien si això podria arribar el conflicte podria arribar a tenir una dimensió violenta. L'ICIP, amb aquest mandat de promoure una cultura de pau i en coherència amb aquesta idea no podíem anar a promoure diàleg a Colòmbia, que és el que hem fet durant molts anys, i no practicar el diàleg a casa nostra perquè és molt complicat. A veure, i per coherència vam decidir ficar-nos-hi. El disseny és relativament clàssic i simple i per tant passo ràpidament. Vam mirar primer qui havia escrit i practicat iniciatives de diàleg. Ens acostem a aquest tema des del diàleg, que és la pràctica de la transformació de conflictes que potser és una mica diferent de com s'aborda des d'altres espais. Ara s'ha escrit molt sobre aquest tema, però l'any 2018 no n'hi havia tants d'autors que hi haguessin treballat en profunditat. Sí que hi havia pràctiques en altres països que havien tractat aquest tema des de diferents instàncies socials, algunes s'ha comentat ara, com la de More in Common i moltes altres. Vam començar a fer enquestes, havíem fet alguna enquesta l'any anteriors, però l'any 2020, 21, 22 i 23 vam fer enquestes per avaluar el nivell de com està la convivència a la societat. La vam fer sobretot a Catalunya, però l'any 21 també en vam fer en col·laboració amb ESADE ECPOL una enquesta al conjunt de l'Estat. En general, els resultats eren, els indicadors de convivència eren bastant bons, més bons del que era d'esperar. La ciutadania, una mica en la línia el que havíeu dit abans, tendia a culpar de la polarització als mitjans de comunicació i als polítics. Ells estan polaritzats, nosaltres no. Això era cert fins a un cert punt, però malgrat que hi havia una polarització ideològica i per alguns temes, a nivell afectiu no fracturava la societat. I hi havia uns indicadors de convivència força esperançadors. Vam fer publicacions pròpies també per intentar contribuir a normalitzar la idea del diàleg i fer pedagogia de conceptes, la diferència entre diàleg, entre negociació, entre conflicte, entre violència, etc., que es confonien molt amb el llenguatge públic.
Vam traduir el llibre del Bart Brandsma, que va ser un dels precursors des dels Països Baixos en polarització. Vam documentar iniciatives de diàleg social al País Basc, que feien molts anys que es feien de forma molt discreta entre sectors que havien estat molt afectats. Allà sí, per la violència, i això recordem la gran diferència entre el nostre cas, el cas basc o d'altres llocs. I vam també publicar autors com el Jonathan Powell, que havia fet un llibre en anglès, que vam traduir al castellà, Dialogar con terroristas, per normalitzar la idea del diàleg. Ahir un autor deia que con los enemigos no se dialoga, se les vence. Sí, mentre creus que pots vèncer, però al final, des del nostre àmbit de la construcció de pau, sabem que fins i tot amb el pitjor enemic pots acabar dialogant. Vam articular un discurs propi llavors, amb idees molt senzilles. Discrepància, benvinguda. El problema no és la discrepància, fins i tot no és la polarització, perquè la polarització, igual que el conflicte, és natural i fins i tot necessari pel progrés social i polític d'una societat. És problemàtic quan el conflicte esdevé violent o és problemàtic quan la polarització esdevé tòxica. A partir d'aquí, com ens tractem com a societat? Doncs la paraula cura té dues dimensions. El significat propi, cuidado, en castellà, care, en anglès, però també li vam trobar unes sigles. Cura la podíem subdividir en curiositat, respecte i autocrítica. Si com a societat no tenim curiositat per entendre per què l'altre no pensa com jo, és molt difícil que entrem en un diàleg. Si no ens respectem independentment del que pensem, però ens respectem com a ésser humà, és molt difícil que puguem avançar. I és imprescindible, òbviament, l'autocrítica perquè ningú té la veritat absoluta. 3 conceptes molt senzillets agrupats amb la paraula cura, òbviament amb un propòsit pedagògic. I la idea de normalitzar el diàleg. Ara costa de pensar, però en aquell moment, 2018, diria que 2019, diàleg estava també una paraula contaminada. Hem fet pedagogia, vam fer un vídeo pedagògic específicament sobre riscos a la polarització tòxica i com fer-hi front, i vam començar a promoure una sèrie de diàlegs en diferents espais i en diferents formats. A la taula següent, el Pablo n'explicarà un concret que hem fet en col·laboració amb el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Però vam encarregar a experts en diàleg diferents formats de diàleg. A l'Escola de Cultura de Pau li vam demanar un diàleg amb mestres dels instituts. Amb uns experts en lideratge adaptatiu vam promoure un diàleg de les joventuts dels partits polítics, de tots els partits polítics, i també d'associacions de joves. Vam encarregar un diàleg d'actors a la ciutadania a l'atzar, amb una cooperativa que es diu AHET, i a la població europea amb un Protopia Lab. I després vam tenir iniciatives pròpies, on nosaltres mateixos conduïem converses. Algunes de les persones que hi heu participat sou aquí. Versa va ser un espai per recollir tota l'entitat catalana que havia treballat en promoció del diàleg, per veure què podíem fer conjuntament. Amb el CIDOP vam promoure, i la Fundació La Caixa van promoure uns diàlegs a Barcelona i a Madrid on analitzaven la dimensió internacional, que passava a França, Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units. Vam crear un espai amb gent independentista declarada i no independentista, que es deia Versa, i tenim encara un espai que després parlarà el Pablo d'Àgora. Vaig acabant. Avaluació. A grans trets. Hem provat moltes metodologies, per encàrrec o perquè les hem fet nosaltres. La resposta que hem tingut sempre amb totes les persones que han participat en totes les iniciatives de diàleg ha estat extremadament positiva. Molt benvinguda la iniciativa. Per què no s'han fet abans? Per què no se'n fan més? Era la pregunta general que tenia tothom. Per què no se'n fan més? Bé, perquè hi ha un tema complicat. En una societat molt polaritzada, com l'any 2018, qui convoca? Qui té poder de convocatòria quan més o menys tothom estava etiquetat? I per tant vam haver de fer un esforç important, sent un institut públic
per recordar que nosaltres som públic però independent i que nosaltres no responem al govern, sinó que retem comptes al Parlament de Catalunya i que la nostra brúixola política és aconseguir que el conjunt de l'arc parlamentari entengui i recolzi què fa l'ICIP. I crec que ens en vam sortir i que cal destacar, i això ho reconec molt, que al Parlament, per exemple, des de la CUP fins a Ciutadans ens deien, ostres, sort, ben fet, feu-ne més. I, ostres, aconseguir aquest tipus de consens en aquella època em sembla, francament, bastant extraordinari. Clar, no només és la capacitat de convocar, no només és la imparcialitat, sinó, bueno, però i tu qui ets per convocar-nos? I podia haver entitats socials amb ganes de convocar, però és que no els coneixia ningú i llavors no tenien aquesta força. I, òbviament, calia un rigor en el plantejament perquè la gent sortís contenta. Un cop sabem que podem convocar, i a qui convoquem? I aquí el debat de key people, more people. Vam optar per una cosa intermitja. No vam optar per les altes esferes polítiques perquè enteníem, estàvem tan atrapats en la dinàmica electoral i política que no estaven en el moment mental i emocional per poder tenir aquest tipus de converses. Però sí que havien de poder convocar persones amb una certa capacitat d'impacte amb el seu entorn social i polític també. Per tant, una opció intermitja. More people, ens hagués agradat, ara ho comentaré a l'avaluació. Els reptes d'aquestes iniciatives sempre són de continuïtat i escalabilitat i el que hem observat clarament que el conflicte en relació al procés ha baixat d'intensitat, però hi ha altres conflictes que fan que les mateixes iniciatives de diàleg siguin igual de benvingudes ara amb un enfocament una mica diferent. I acabo amb algunes reflexions finals. És a dir, el diàleg, que era impensable el 2018-2019, ara s'ha normalitzat. Ara a tothom li sembla normal parlar de diàleg. Però què ha propiciat aquest canvi d'aproximació? Han estat iniciatives bottom-up, una mica com la nostra, diria que clarament la nostra ha tingut un límit d'incidència, diria que modest, bastant baixet, hem arribat a la gent amb qui hem parlat i una miqueta més. O top-down, doncs han canviat la dinàmica, en aquest cas sobretot del govern central i per aproximar el conflicte des d'una altra perspectiva. Si el nostre mandat és promoure una cultura de pau a la societat catalana i a nivell internacional, primer, què entenem per cultura de pau? És la mateixa cohesió social? I si és així, com l'avaluem? La nostra societat està més o menys cohesionada que la del país veí. I com ho sabem? I quines eines tenim per incidir-hi? És una pregunta que no té resposta i amb la qual estem treballant perquè és un repte metodològic, però tenim indicadors extremadament positius, i en destaco un, enmig de la polarització màxima pel procés, hi ha els atemptats de les Rambles i de Cambrils a l'agost del 2017, un mes abans del referèndum. I en comptes de sortir una onada d'islamofòbia, que és el que hagués estat bastant previsible i en altres països europeus diria que normal, la resposta és de condemna, però no és islamòfoba. I això jo crec que dona un indicador de maduresa social per a alguns temes i clarament una immaduresa perquè no hem sabut gestionar el conflicte de manera constructiva a la nostra societat. Alhora, dos indicadors completament diferents. Els extrems, quan són necessaris i convé escoltar-los, i quan són tòxics i convé o denunciar-los o aïllar-los. El que sí que tenim molt clar és que hi ha una necessitat de pedagogia permanent en aquests contexts, i ara molt més enllà del procés independentista, per tots els temes que estem abordant el dia d'ahir i el dia d'avui. Però sí que aquesta idea que els conflictes són normals i que el que hem de fer és tenir eines socials, institucionals i culturals per gestionar-los de manera constructiva. Que hem de promoure, com sempre, com fa aquest centre, el CCCB, el pensament crític contra la mandra mental i davant d'aquells interessos que hi són de la polarització tòxica, doncs tenir la capacitat d'una resistència. Gràcies. Muchísimas gracias. ¿Qué presentaciones más buenas, más interesantes?
Empezamos con el debate. Janina, te dejo... Al micro. Ay, perdón. Bueno, pues Janina, ya que has levantado el brazo rápidamente, te dejamos a ti. ¿Alguien más para tomar nota? A lo mejor es buena idea tomar alguna pregunta más, si queréis. Ahí al fondo, por favor, también. Un segundito, tomamos... Sí, bueno, sí, eso, excelente mesa, muchas cosas. Tengo preguntas muy concretas para Ana Sofía y Karma. Siguiendo las presentaciones de ambas, muy buenas las dos. Ana Sofía, me queda como la idea de que tus datos nos dicen que la desinformación está sobre todo corrida hacia la derecha. Y hay un efecto de generación de agenda, de creación de contenido hacia la ultraderecha, debería decir, rectifico. Y Karma, tú dices que no, tus datos nos dicen que el objetivo es desinformar y desmovilizar. No sé, quisiera que reflexionen sobre esa tensión, o sea, ¿qué les parece eso? Para Alfredo, la pregunta es sobre cómo ves la incidencia y la escalabilidad. ¿No? La incidencia y la escalabilidad, que creo que dialoga con el final de lo que decía Cristian, ¿no? Son iniciativas muy buenas, muy potentes, pero que la impresión es que se quedan en ámbitos relativamente pequeños, si es así o no, o estoy equivocada, y cómo hacerlo escalable. Y para Cristian, también, digamos, muy buena la iniciativa y muy pertinente discutirla aquí. ¿Cómo ves la posibilidad de institucionalizar estas experiencias? ¿No? Creo que vamos a seguir hablando sobre esto en la próxima mesa también, pero es como, no hay algo, o sea, mi reflexión es como que tiendo a pensar que este tipo de iniciativas sirven en la medida en que no son muy formalizadas y cuando se formalizan mucho, como tú insinuabas, quedan pegadas a una institución y pierden su potencial. ¿Qué piensas de esto? Bueno, creo que son tantas preguntas para distintas personas que casi mejor responder a Janina y ya después vamos tomando... había una persona al fondo. Después, si te parece, vamos a dejar que respondan a los... Porque como hay varias preguntas, mejor abarcarlas. Vale, bueno, pues en respuesta a tu pregunta, Janina, yo diría que... A ver, yo diría que el caso de Estados Unidos pesa mucho en estos datos por varias razones. Es verdad que en Estados Unidos se habla de una polarización asimétrica, es decir... por diversos, si tú miras cómo ha evolucionado la ideología de los congresistas en Estados Unidos o miras cómo, digamos, el consumo, cómo las audiencias se comportan en el consumo de medios o miras los nuevos medios y sus contenidos, tú ves que, sobre todo, la derecha se ha movido más hacia la derecha. En varios, esto se puede ver en varias... Luego, además, hay otra cosa. En Estados Unidos, el ecosistema de medios de derecha está altamente coordinado. Entonces, estos medios no fiables, hiperpartidistas, Breitbart, o sea, todo lo que van publicando, después de alguna forma se hace eco Fox News y esto llega al mainstream, a la audiencia mainstream de derechas, ¿no? Lo que quiero decir es que yo creo que estos datos están pesa mucho Estados Unidos porque es donde más se consumen medios no fiables de todos los países. El caso de España es un poco particular, por lo que ya he dicho, de OK Diario, pero yo creo además que en el caso de España seguramente refuerza estos resultados porque también lo hemos cogido en un momento en que digamos que estos temas son altamente de derechas. Me gustaría haber tenido datos sobre qué ha pasado y qué pasaría si por ejemplo, con el conflicto de Gaza e Israel, ¿no? Estoy convencida y Ucrania un año después también. O sea que quiero decir que aquí, obviamente, también la selección del periodo también puede determinar un poco los resultados, los países determinan los resultados. No podemos hacer, pero en el caso de Estados Unidos, claramente lo que tú has dicho creo que se sostiene, al menos a día de hoy y con los datos que tenemos. Sí. Lo que yo creo es que desinformar
puede llevar a la desmovilización. Puedes creer en determinados relatos alternativos, pero no significa que vayas a votar por determinados partidos, ¿no? Puedes estar más expuesto a información de extrema derecha o de extrema izquierda y eso no significa que vayas a participar electoralmente. Hay una parte de la desinformación claramente que lo que hace es alimentar la erosión en la confianza institucional, por tanto en los procesos democráticos. Eso se ve también en Estados Unidos, ¿no? Pero no solo, sino en varios. Creo que, además, no solo hay un aumento de la desconfianza institucional o de los procesos democráticos, sino que, además, hay también un cambio profundo a nivel de sociedad de qué implica movilizarse o qué implica participar. Incluso la participación social ha cambiado, ¿no? Hay fenómenos que están estudiados como el hacktivismo, ¿no? El activismo de sofá. ¿Hasta qué punto? Y eso las organizaciones civiles también son las primeras que admiten que ha bajado la participación social, las manifestaciones en la calle, ¿no? La movilización, porque a veces haciendo un retweet uno ya cree que se han posicionado a través de o a favor de una causa o en contra. Por tanto, también la movilización se ha visto transformada por las redes sociales. Y ese era mi punto exactamente, que tú puedes alinearte en determinados postulados, pero eso no significa que vayas a movilizarte por ellos o que vayas a participar electoralmente a favor de ellos. Sí, me preguntabas por la escalabilidad y la incidencia de una iniciativa como esta, ¿no? El Instituto de Periodismo Constructivo formamos parte de una red internacional. Hay países donde el recorrido es más rápido, van más deprisa, captan más aliados en Dinamarca, en Alemania, en Italia incluso, en Estados Unidos, y en otros donde es un poco más difícil. Nosotros tratamos de tener impacto y para tener impacto estamos no solo abiertos, sino que lo que necesitamos ya, después de tener unos ciertos resultados estos 3 años, es sumar alianzas. ¿De qué depende la escalabilidad? De que en el compromiso a largo plazo, porque esto supone un compromiso a largo plazo, haya aliados que se sumen y en eso es lo que estamos ahora. Efectivamente, según qué iniciativas, precisamente yo creo que las podía convocar a alguien como nosotros y otras instituciones, probablemente organizaciones, entidades mixtas que no son gubernamentales, también cuando se institucionalizan demasiado pierden bueno, imparcialidad o credibilidad y demás. Hay una interacción muy relevante entre la esfera social y la política. Y pongo un ejemplo ahora que mencionabas Gaza, Israel y demás. Es decir, en el momento, la institucionalidad tiene la necesidad de predicar con el ejemplo y ser creíble. Y en estos momentos tenemos uno de los problemas más graves a nivel internacional, es que las normas internacionales pues, también sirven para unos y no sirven para otros. Entonces, en el momento que la Unión Europea unánimemente condena las violaciones del derecho internacional humanitario de Rusia en Ucrania, pues es incoherente que en relación a las violaciones del derecho internacional humanitario de Israel sobre Gaza no lo logre hacer y eso le resta credibilidad. Y eso asimismo retroalimenta un debate social muy polarizado y muy poco constructivo, donde ante una situación donde es obvio que los 7 millones de palestinos no se irán de Palestina y los 7 millones de judíos no se irán de Israel, es decir, la única opción es la convivencia, así sea impensable en estos momentos y tarde 2 generaciones, el discurso social es básicamente si eres pro-Israel o pro-Palestina. Y entonces ahí echamos de menos esa coherencia institucional para saber prevenir y gestionar los conflictos. Y eso tiene un impacto social muy importante. Ahí al fondo había una pregunta, ahí atrás. Sí, ¿Funciona hoy? Sí. No, bueno, son preguntas generales. ¿Te puedes presentar, sí, por favor? Bueno, yo no vengo de ningún sitio, pero soy activista, he colaborado con el ICIP y soy activista de la cultura de la paz y la despolarización desde hace mucho tiempo y me dedico a tiempo
parcial a estos temas. La pregunta es una pregunta a todos los ponentes que siempre me hace pensar, con Cristian alguna vez lo hemos hablado, en la identidad catalana pesa mucho el tema de que somos una cultura de diálogo, de paz, pero luego creo que hay como una cierta disfunción, no sé, se dice disfunción, entre lo que es la narrativa y la autopercepción como identidad y lo que luego aplicamos cuando se refiere a nosotros mismos, a nuestros conflictos, ¿no? Lo que decía Cristian, la dificultad que hemos tenido en gestionar los conflictos cuando nos atañen directamente. No sé si esto sucede en todos los sitios, ¿no? Que cuando te afecta el conflicto hay una parte de subjetividad y entonces no es tan eficaz. Pero yo creo que eso, la pregunta es si creéis que eso nos limita, que haya una identidad tan potente de que somos un país de cultura de paz, pero luego cuando he estado mapeando, por ejemplo, las políticas públicas de cultura de paz a nivel de política pública interna y no estamos también como nuestra identidad dice, ¿no? Como lo aterrizamos, hay como una distancia, ¿no? Y la otra es cómo ahora sí, con el auge de la extrema derecha, por ejemplo, o con otros tipos de extremismos violentos, hay como una narrativa también que solo se les combate polarizando y combatiéndolos, ¿no? Y si creéis que eso es estratégico y si hay como una confusión en cuando tú combates con, por ejemplo, pues pongo nombres, con el extremismo de extrema derecha con los líderes o con los votantes, ¿no? Y si ahí también estamos normalizando esa polarización de la forma que estamos combatiendo los extremismos, ¿no? Porque hay un cierto, eso también es una pregunta, si hay una cierta polarización a la carta, como el punitivismo a la carta, ¿no? Con lo que está más cerca de mí ideológicamente justifico esa polarización, con lo que está más lejos de mí pues ya la condeno más, ¿no? Si hay como un subjetivismo con las causas que sí vemos que se pueden polarizar y con la que no. Y la otra es más, yo por ejemplo encuentro, trobo falta, echo de menos referentes en algunos temas, ¿no? Por ejemplo en el tema del feminismo, que está muy polarizado. Y yo no sé si eso es una ventaja, eso también es una pregunta, o puede ser una oportunidad porque antes los referentes te daban como el discurso hecho y ahora te lo tienes que construir tú con distintas voces, ¿no? O sea que si esa falta de referentes claros puede llegar a ser una oportunidad para crear un criterio propio y más crítico. Muchas gracias. No sé quién quiere responder, pero la pregunta es para todos los ponentes. No sé. Bueno, a lo mejor rápidamente, un minuto cada uno. Claramente, en el cas català, doncs, som una societat que tendim a l'autocomplaença. És que la cultura popular és som gent de pau. Es que lo decimos en nuestras canciones populares de los splice y del agrupamiento escolta. Som gent de pau i no ens agrada cridar. Però a veure, i després a l'hora de la veritat els carrers seran sempre nostres, és luego un idealismo y ho tenim a tocar como, a ver, es muy infantil y poco maduro para entender la complejidad y las limitaciones. Es decir, eso es obvio y eso té coses positives i coses negatives. Jo crec que positiu que sí, que efectivament aquí, cuando Jonathan Powell escribe en El País un artículo desde su experiencia en Irlanda del Norte de que cuidado España, que si no sabéis gestionar esto vais a tener un conflicto armado interno, yo decía, wow, Powell, que lo admiro por tantas cosas que ha hecho en otros países en el mundo de construcción de paz, no se entera. No hay riesgo de violencia aquí. Nos vamos a pegar una hostia monumental, pero no nos vamos a empezar a matar por este tema. Entonces, bueno, no voy a poder responder todas tus preguntas, pero sí, tenemos una autopercepción parcial que en parte alimentó una simplificación de la complejidad que no fue para nada positiva y, sin embargo, una capacidad, creo, de todos modos, de que para responder a la pregunta inicial, que si estamos completamente fracturados o aquí no pasa nada, ni poco, ni mucho, ni tampoco. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto de...? Bueno, igual a nivell europeu. No, només per dir que
no som tan excepcionals, que parlava amb uns companys de Geòrgia, que també tenen protestes al carrer, i em va fer molta gràcia perquè va dir, és que quan acaben les manifestacions, pensa que sembla que allà no ha passat res, no ha quedat cap vidre trencat, tot està net, i jo vaig pensant ni un paper a terra. O sigui que al final era exactament la mateixa manera d'explicar la mobilització ciutadana. El problema d'autopercepció també és compartit, no? Cada vegada crec que té molt a veure amb que som menys tolerants a la dissensió política, a les visions, i a nivell europeu jo ho veig claríssim. Per mi tot el debat sobre la desinformació està molt contaminat. Què és desinformació i què és dissens? I hi ha una temptació molt clara de perseguir la dissensió política en aquests moments. I estic en un projecte de recerca europeu, no sé si això es queda gravat i es passarà així, quedarà penjat en alguna xarxa. Doncs bé, però em deia un company, clar, perquè hi ha molta desinformació russa i xinesa, que parla dels dobles estàndards de la Unió Europea. Jo pensava, però és que estem dient que no hi ha doble estàndard a la Unió Europea, o sigui, denunciar els dobles estàndards de la Unió Europea no és desinformació. Llavors, crec que tenim un problema no només amb l'autopercepció, sinó amb la dissensió. I per mi aquesta és una de les crisis que tenim en aquests moments als sistemes democràtics. Muy bien. Tomamos otra pregunta. Tenemos después una pausa para café. Bueno, hay varias. Está Mariano, detrás de Mariano tenemos otra pregunta. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un par de ellas y ya, como tenemos una pausa para café, podemos seguir la conversación? Las mías son rápidas. La primera es, bueno, me gustó mucho el panel, muchas gracias, he aprendido mucho. También me gustaría decir que me ha gustado una parte de Karma que decía que en realidad la propia saturación, y he entendido que también la polarización lo que hace es que mucha gente moderada rechace, o sea, se produce un producto de rechazo. Yo en el libro de Votantes a Hooligans hablo de eso también, y me parece que es un elemento muy claro, que es decir, que el problema en muchos sentidos es que mucha gente se va de la información porque se va a lugares que lo encuentra muy polarizado y la abandona y cae un descrédito. Pero hay una parte en general, y eso va por la primera parte del panel, digamos, es que yo noto faltar que para un buen diagnóstico falta una parte de la fotografía que no está presente en todos vuestros análisis, que es el proceso de recepción. Es decir, asumimos que, por ejemplo, todo lo de la sustitución, que me parece muy interesante el argumento, y asumimos que esa sustitución además se da mucho mayor entre la gente joven, lo has afirmado. Sin embargo, curiosamente, los datos muestran que los menos polarizados son los jóvenes. Entonces hay un elemento de recepción, de proceso de esa información que no estamos considerando y que creo que es parte también de perfilar mejor las medidas, con un buen diagnóstico, las medidas que debemos adoptar para intentar solucionar el problema. Y en la teoría de información hace tiempo se sabía perfectamente que había una curva de incidencia de la información, que era curva lineal, que afectaba a los menos informados digamos, en mayor medida que a los más informados, porque hay un elemento de filtro importante que tiene que ver con la educación y incluso no vamos con una hoja blanca a esa información. Eso condiciona también el medio que yo elijo, la preselección, pero también condiciona cómo me afecta esa información. Entonces, en cierta medida, yo creo que he notado faltar que en toda esta discusión, en todo este panel, falta un poco la visión o el proceso. El problema es unir estos dos elementos desde el punto de vista metodológico, claro, porque el problema es saber qué efecto tiene individualmente en cada uno de los individuos la llegada de esa información. Ana Sofía va más en esa dirección, lógicamente, pero aún así nos falta mucho por conocer en ese sentido, ¿no? Y me parece que eso requiere, esa información va a propiciar un mayor refinamiento de las medidas a tomar respecto a esto, ¿no? ¿Un comentario? Sí. Yo quería, es que justamente has tocado dos temas que quería yo matizar respecto de lo que había dicho Karma, para ser un poco constructiva, porque sí que es verdad que vemos que, bueno, se ha generalizado esta idea de que como tenemos tanta elección y hay tanta saturación y todo es tan negativo, etcétera, la gente tiende a evitar las noticias y tal, ¿no?
seguramente hay muchos estudios que están analizando si realmente todo este lenguaje violento, incívico, etcétera, etcétera, también desmoviliza, etcétera. Pero lo que vemos, por ejemplo, cruzando datos de encuesta y datos de navegación, es que la gente que dice que regularmente evita las noticias, observamos que no es así. O sea, hay un porcentaje de gente que dice que evita las noticias y seguramente cognitivamente está asociado a una desconfianza en los medios, etcétera, pero se sigue informando. Con lo cual, esto es una pequeña buena noticia respecto de este descuelgue que no es total. Y la segunda es lo de los jóvenes que tú has apuntado. Ahora son los influencers, pero es que esto ha existido toda la vida, ¿no? Los líderes de opinión, es decir, no son los medios, los medios, están los líderes que filtran también la información de los medios. Y no sé qué es mejor, si, digamos, la referencia sea Jiménez Los Santos, digamos, o un influencer como María Pombo, por decir algo, porque no tengo ni idea, no sigo influencers, pero seguramente los influencers que hoy siguen los jóvenes están mucho menos politizados, digamos, y la pregunta importante, y tenemos un proyecto sobre esto, es cómo se están socializando los jóvenes en política hoy a través de estos influencers, ¿no? Que son sus referencias. Pero, repito, yo casi prefiero los nuevos influencers que los viejos, ¿no? O sea, no sé. El nivel de educación medio de la gente joven es mayor y, por tanto, los filtros que generan ante la recepción de la información es completamente distinta, ¿no? Tenemos una pregunta detrás de Mariano. Perdón. Sí, es una pregunta para Alfredo Casares, que como antiguo profesor jubilado, que ha enseñado también en facultades de Ciencias de la Información, quisiera saber si vuestra iniciativa ha tenido contactos con las facultades en las cuales durante bastante tiempo los referentes profesionales para los estudiantes eran en ocasiones profesionales polarizadores, como modo de llamar la atención y aumentar la audiencia de sus programas y de sus medios. ¿Se ha hecho algo en facultades o se piensa hacer algo en facultades de Ciencias de la Información para los futuros profesionales del ramo? Gracias. Sí, 600 estudiantes han pasado por talleres nuestros de 13 universidades, como he dicho. Es cierto que los contactos no son con facultades, son con profesoras y profesores concretos que tienen un interés específico. A las facultades les cuesta moverse, como dice Ramón Salaverría, son tiempos geológicos, ¿no? Los de las universidades. Entonces, para poder incorporar algo así, habrá que hacerlo a 10 años. Pero es verdad que estamos teniendo talleres, pequeños seminarios. Este de narrativas restaurativas, que tiene que ver con el periodismo constructivo, van a participar estudiantes de la UNED, de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra. Y hay otras muchas universidades. En la UOC hemos hecho cosas, hemos hecho en la Pompeu Fabra. Pero son intervenciones muy ocasionales. El desafío es que estamos intentando ver cómo podemos hacerlo, encontrar algún modelo un poco más largo que tenga más impacto. Porque si no es paracaidismo, uno llega, yo puedo dar una conferencia, un taller, si no lo conectas con la actividad académica, si no lo conectas, es difícil. Entonces, sí, estamos intentando tener más impacto, pero es verdad que todavía las facultades, igual que los medios, su aspiración sigue siendo el periodismo de investigación, de denuncia, no la corresponsalía de guerra, que esto ya era hace 20 años, cuando todo el mundo quería serlo y ahora ya no, pero hay determinados referentes que son los que llenan las aulas. Y llenan las aulas determinados personajes que mueven a los estudiantes y mueven a las facultades para que los estudiantes acudan, ¿no? Es un desafío que tenemos grande, pero ya digo, hay muchas profesoras y profesores, diría que más profesoras que profesores, interesadas en cómo incorporamos esto en las facultades. Sí. Gracias. Muy bien, pues con esto concluimos la mesa. Tenemos hasta las 11:30 para tomarnos un café, estirar las piernas y seguir hablando. Gracias. De nuevo.